Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quería hacer un repaso de la unidad 7 para sistematizar algunos contenidos y bueno, ya después el viernes arrancaríamos con la última unidad del programa. Em, Como ustedes recordarán, en esta unidad lo que analizamos en términos generales es el proceso de consolidación del capitalismo en el área noratlántica, podríamos decir, Europa y Estados Unidos entre 1820 y 1870. Trabajamos algunas cuestiones estructurales, digamos, económicas en ese proceso de consolidación para luego trabajar las cuestiones políticas, sobre todo las que tienen que ver con la confluencia entre el movimiento obrero, los reclamos del movimiento obrero y la reivindicación del sufragio como un instrumento que es concebido como una pieza clave para las transformaciones sociales, haciendo foco en el caso inglés y francés, porque obviamente sería imposible hacer un recorrido sistemático por todo el espacio europeo, ¿no es cierto? Pero bueno, para arrancar con la consolidación del capitalismo, eh, lo que ya habíamos estado viendo, si ustedes se acuerdan, es que para 1830, tras la revolución industrial inglesa, que se da entre 1760 y 1780 aproximadamente, y tiene sus coletazos ulteriores, ¿no? Sobre fines del 19, perdón, fines del siglo XVIII, principios del XIX. Después, este proceso de industrialización se da en otros países de la región noratlántica. Podríamos decir que para 1830 Francia, Bélgica, Estados Unidos, Alemania, una región de Alemania al menos, ya han consumado sus propias revoluciones industriales o sus propios procesos de tránsito acelerado hacia la lógica de industrialización de sus economías. Y esto implica transformaciones sustanciales, ¿no? Que se reflejan en el aumento notable que va a tener la producción industrial en relación al conjunto de las actividades productivas. Por otra parte, también hay un aumento de la cantidad de asalariados industriales, que es un dato fundamental para analizar los movimientos sociales en Europa a partir de la década del 20, ¿no es cierto? Y sobre todo el movimiento obrero. También hay un incremento sustantivo del comercio global, en el cual Gran Bretaña, perdón, tiene un lugar preponderante. Y en este marco se impulsa lo que hemos caracterizado como la División Internacional del Trabajo, es decir, un esquema económico de escala global en el cual se proponen que las orientaciones productivas de cada región se pueden complementar de manera que, digamos, cada región produzca aquellos bienes para los cuales está más dotada y de esa manera se logre ensamblar de manera armoniosa la diversidad productiva que se puede detectar a escala mundial, ¿no es cierto? Obviamente este esquema va a beneficiar a los países productores de manufacturas con respecto a los productores de materias primas, pero bueno, en realidad los déficits estructurales que va a generar ese intercambio desigual entre materias primas y manufacturas no se hacen visibles a mediados del siglo XIX, sino que sus efectos adversos o negativos recién se van a visualizar sobre fines del siglo XIX, sobre todo en momentos de crisis, y bueno, ya viene entrado el siglo XX, en la década del 20 y después con la crisis de 1929. Y en este escenario en el que domina la pretensión de arraigar ese esquema de la División Internacional del Trabajo, se desarrolla también un intenso debate entre librecambismo y proteccionismo. La principal defensora del librecambismo es Gran Bretaña, porque efectivamente su digamos, amplia producción de manufacturas
requiere un mercado a escala global, fluido, sin trabas, en el que se puedan vender esos productos, mientras que el proteccionismo es la posición adoptada por aquellos países que visualizan en ciernes ese proceso intenso de industrialización y por lo tanto quieren proteger sus propias economías industrializadas. Estamos en un mundo cada vez más integrado a través de intercambios económicos en primer lugar, que son, como decíamos, intercambios desiguales, pero que en términos generales, por ejemplo, eliminan las barreras a las inversiones de los sectores más dinámicos de las áreas nucleares, y como veíamos en la primera clase, por ejemplo, el descubrimiento de las minas de oro en California en 1848 desata un ciclo de inversión de compañías inglesas o francesas que estimula la producción minera californiana. Por otra parte, como decíamos antes, se refuerzan las asimetrías que ya se habían gestado con la conquista de América y con todo ese proceso que arranca a fines del siglo XV, que implica la subordinación de áreas extraeuropeas a la dinámica económica de las principales potencias del mundo atlántico, que en principio incluye Norteamérica, y a partir de la independencia norteamericana también los Estados Unidos van a formar parte de ese conjunto de potencias que establecen relaciones de subordinación con las áreas menos desarrolladas. Y por otra parte, este proceso de transformaciones económicas implica que se van a mundializar tanto los ciclos de expansión como los ciclos de crisis, y esto tal vez es lo más notable, ¿no? Las crisis que sufren las áreas nucleares arrastran a todas las regiones periféricas. Nosotros mencionamos en la primera clase la crisis de 1857, la crisis de 1873, que después, cuando veamos en la próxima unidad el proceso de formación de los estados nacionales en Latinoamérica, vamos a ver cómo impactan negativamente. Pero este mundo cada vez más integrado no solo manifiesta o pone en evidencia ese nivel de integración en la dimensión económica, sino también en la dimensión cultural o simbólica, y en buena medida también gracias a la modernización de las comunicaciones. Hay una expansión cuantitativa y cualitativa de los medios de transporte, básicamente navegación y ferrocarril, navegación, como veíamos la otra vez, con la creciente participación en la flota mercante mundial de los barcos a vapor, la expansión del ferrocarril, que cada vez suma más kilómetros en los distintos países, tanto de Europa como de América, de Asia. Y esta expansión cualitativa y cuantitativa del transporte tiene como efecto que el mundo está cada vez más conectado, que la circulación de la información es cada vez más veloz, y que acompañando esa circulación de información y esa agilización de las conexiones, se van transmitiendo también hábitos, costumbres, modas, ideas, experiencias políticas, ¿no? que también van a reforzar desde el plano de lo simbólico los requerimientos de la expansión económica. La introducción de hábitos de consumo, por ejemplo, es perfectamente funcional a las necesidades de expansión de los mercados para los productos manufacturados que intenta llevar adelante en primer lugar Gran Bretaña, luego Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, ¿no es cierto? Y podríamos decir que en esta transmisión de hábitos, costumbres o modas se pone de manifiesto algo que ya veníamos planteando desde el comienzo de la materia, que son los efectos de colonialidad del poder, ¿no? El poder europeo produce efectos de colonialidad que hace que las élites extraeuropeas tiendan a creer que los modelos de Europa y Estados Unidos tienen validez y eficacia universales, ¿no? Modelos tanto económicos como políticos, como culturales, ¿no? Como
desarrollados en el plano de las costumbres o las modas. En este marco de ese mundo cada vez más integrado, en el cual circulan ideas, costumbres y también experiencias políticas, como decía antes, las revoluciones del 48 son un ejemplo claro, sobre todo a escala europea, ¿no es cierto? Hay un movimiento político que va a ser la consecuencia de la difusión de unas crisis económicas muy marcadas, que se transforman en crisis alimentarias, ¿no?, en toda Europa, y que van a desatar experiencias políticas de insurrección, de rebeliones, que también se ponen en circulación en el continente europeo. Entre 1845 y 1847 se produce una crisis alimentaria que termina también, digamos, arrastrando una crisis económica, crisis alimentaria, porque hay problemas con el abastecimiento de cereales, se expande un hongo que hace colapsar la cosecha de papa, que es uno de los alimentos fundamentales de las clases populares, ¿no es cierto? Y ese ciclo de carestía de los alimentos, de hambre incluso, conduce también a una crisis económica. Y la respuesta a esta crisis es una agitación social muy intensa, que en realidad empieza antes del ciclo de las revoluciones del 48, empieza en el 44 ya hay una primera rebelión de los tejedores de la región de Silesia, lo que hoy sería el límite entre Alemania y Polonia, y eso es, digamos, tomado como un indicador del descontento y de los padecimientos de los trabajadores europeos, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos una agitación social que se manifiesta como respuesta tanto a la explotación económica como a la sujeción política, es decir, a esas condiciones políticas que restringen la participación, que limitan la participación a las élites, y también a la opresión política entre naciones. Acuérdense que ya habíamos planteado que hacia 1830 se va forjando lo que llamábamos el principio de las nacionalidades, es decir, estas configuraciones culturales que trazan identidades colectivas en torno a la lengua, las creencias, las costumbres, y que tratan de hacer coincidir, como decía Isaiah Berlin, la nación jurídica con la nación cultural. Es decir, que esas naciones subordinadas a la estructura jurídica de estados nacionales con los que no reconocen identidad cultural van a iniciar movimientos que intentan romper, que intentan escindirse, segregarse de esas estructuras jurídico-políticas para conformar estados-naciones propios, ¿no?, en los que coincida la estructura jurídico-política del Estado con las fronteras culturales de la nación reconocida como tal. Y en este escenario el sufragio universal es concebido como una respuesta a todos los problemas, ¿no? Hay grandes expectativas depositadas en el sufragio universal como un mecanismo que permitiría, digamos, en el plano de la política, limar, saldar esas diferencias, lograr respuestas articuladas frente a distintos problemas, ¿no? Como dice el texto de Doncelot que ustedes tienen para leer, se trataba de un mecanismo basado en el principio de la soberanía popular, que justamente, digamos, sobre el principio de la soberanía popular planteaba que, bueno, el pueblo soberano podía investir al poder político con una misión de transformación de la sociedad. Es decir, que a través del voto ese pueblo soberano le marcaba al poder político una agenda en la que no solo estaba la cuestión de la organización institucional, sino también cuestiones ligadas a transformaciones sociales, culturales, económicas, etc. Este ciclo de revoluciones del 48 es muy, digamos, acotado en el tiempo,
pero muy intenso. En un periodo muy corto, alrededor de 6 meses, se sucede una cantidad de estallidos que van tiñendo el mapa europeo, ¿no? Arranca en el 47 con una sublevación en los cantones suizos que va a desembocar en el 48 con una constitución similar a la norteamericana, ¿no? Que intenta establecer la Confederación Helvética, ¿no? Y en febrero del 48 comienza la insurrección en Irlanda con un tinte nacionalista, la revolución en Francia, que es uno de los casos que nosotros tomamos. En marzo se desata un conflicto entre Prusia y Dinamarca por una región, digamos, que está en el límite, ¿no? En el norte de la actual Italia, las ciudades del norte de Italia se rebelan contra la dominación austríaca. En ese momento Austria controla la región del norte de Italia. Se producen barricadas en Berlín. En abril hay un levantamiento en Polonia, que, como dice el texto de Doncelot, genera un movimiento popular en París de solidaridad, ¿no? Bajo la bandera de la fraternidad, los obreros parisinos le reclaman a las nuevas instituciones surgidas de la revolución solidaridad para con el levantamiento polaco, ¿no? En el caso inglés, llamativamente, digamos, después de un periodo también de profundas crisis alimentarias y de una movilización intensa en abril de 1848, que es fuertemente reprimida, se aquietan las aguas y finalmente no hay una revolución como la que vemos, por ejemplo, en Francia o en otras regiones de Europa. Les decía, es un movimiento muy intenso, pero acotado en el tiempo, ¿no? En pocos meses se suceden estallidos que, como decimos, va tiñendo el mapa europeo, pero que después empiezan un ciclo de retroceso, ¿no? El reflujo se comienza a dar julio, agosto, algunos dicen en el otoño europeo, digamos, sería de septiembre en adelante, ya prácticamente todos los movimientos están en retroceso, ¿no? Pero igualmente estas revoluciones, aún fallidas o bueno, abortadas, dejan un saldo significativo, que también hemos estado analizando en clases anteriores, ¿no? Para Europa del Este, la cuestión de la abolición de la servidumbre, ¿no? Si no es en lo inmediato, queda instalado en la agenda, podríamos decir, la necesidad de abolir la servidumbre. En Rusia, como decíamos la otra vez, recién se va a producir en 1861, pero para Europa del Este, una de las secuelas de las revoluciones va a ser esta, ¿no? Poner en agenda la necesidad de abolir la servidumbre o de avanzar en la abolición de la servidumbre. En Italia y Alemania se avanza en los procesos de unificación territorial que van a dar lugar al Estado-Nación, la formación del Estado-Nación. Y en general se potencian los nacionalismos, ¿no? Estos movimientos que, como les decía antes, sobre la identidad cultural de una nación configurada en torno a la lengua, las creencias, las religiones, una historia en común, pretenden, digamos, formar estados, ¿no? Los nacionalismos serían esos movimientos que tratan de hacer coincidir la nación como entidad cultural con la estructura jurídica del Estado y que van a dar la batalla en varios frentes, ¿no? En el de las ideas, en el de la lucha armada, etc. En digamos, escenario de expansión económica sometido a los vaivenes de las fases de crecimiento y de crisis, ¿no? Sometido a las tensiones políticas que genera tanto, digamos, las condiciones de los trabajadores que, digamos, se ven afectados por los procesos de industrialización o las regiones controladas por poderes políticos que digamos, no identifican como propios o que identifican como una amenaza externa, ¿no? O en este escenario en el cual la lucha por la participación política se hace cada vez más sistemática, sostenida, ¿no?
y se despliega en varios niveles, el caso británico es bastante significativo, porque, como decíamos la otra vez, en principio el costo social que tiene la expansión capitalista en Gran Bretaña es enorme. Recuerden el trabajo de Engels, ¿no? La situación de la clase obrera inglesa, en el que describe jornadas laborales extensas, gente que vive hacinada en viviendas colectivas, en las cuales las camas no alcanzan a enfriarse, porque cuando llega un obrero de su trabajo sale otro para cumplir su propia jornada laboral, jornadas que a veces tienen hasta 16 horas, trabajo de mujeres y niñas, ¿no? Y en este marco el sufragio es considerado un elemento clave para las posibilidades de transformación social, tanto por los sectores obreros, digamos, que buscan la transformación social, como para los propietarios, los burgueses, ¿no? Que se resisten a la transformación social y como tal, digamos, también se oponen al sufragio porque consideran que el sufragio en manos de los obreros abriría, digamos, un camino sin retorno a modificaciones estructurales, sobre todo en el régimen de propiedad. Y en el caso inglés, además, esto es particularmente significativo porque las primeras formas de organización del movimiento obrero o de los obreros ingleses arranca ya en las últimas décadas del siglo XIX, del siglo XVIII. Aunque no es un movimiento reconocido, digamos, sí se les reconoce legalmente la posibilidad de asociarse como sociedades de ayuda mutua o de fomento, no para organizar la lucha gremial, pero bueno, con estas décadas a sus espaldas, ¿no? de articulación colectiva, el movimiento obrero logra tempranamente, en 1824, ¿no? Y después de una movilización importante, muy importante, ¿no? En los campos de St. Peter's, la matanza de Peterloo, ¿se acuerdan que habíamos visto en la primera clase? Bueno, logran que se autorice las coaliciones obreras para negociar jornadas laborales y salarios. Y por otra parte, sobre fines de la década del 20 y la década del 30, se van formando federaciones de gremios o asociaciones de gremios, ¿no? Los gremios se coligan entre sí y forman agrupaciones para sostener una lucha articulada y dar un frente de batalla, tanto político como jurídico, de manera unificada. En este marco, la reforma electoral, digamos, las dos reformas electorales que nosotros trabajamos, la de 1832 y la de 1867, se mantienen, digamos, logran mantenerse en la agenda política gracias a la insistencia, por un lado, del movimiento obrero, que, bueno, en principio, como decíamos, confía en que la reforma electoral sea un instrumento para mejorar sus condiciones de vida, y bueno, hacia mediados del siglo, cuando sufre una cierta decepción sobre las posibilidades alojadas en el sufragio universal, igualmente va a mantener esta lucha, digamos, acompañada de otras estrategias complementarias, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también del surgimiento de un partido radical que se plantea a sí mismo como una alternativa a los partidos tradicionales ingleses, ¿no? El partido Tory y el partido Whig. Y el partido radical va a poner en agenda la necesidad del sufragio universal secreto y también la necesidad de que haya elecciones anuales para renovar a los miembros de la Cámara de Comunes. Los problemas más agudos del sistema electoral inglés hasta antes de la primera reforma, es decir, hasta 1832, tienen que ver con el voto censitario, es decir, con un voto que solo está habilitado para los que pueden acreditar propiedad, con una geografía electoral muy desequilibrada, en la cual hay distritos que por privilegios tradicionales, ancestrales, algunos incluso provenientes de la Baja Edad Media, ¿no? Tienen una representación que no se condice en absoluto con la cantidad de habitantes, mientras que las nuevas ciudades industriales no tienen representación o tienen una representación muy menguada, ¿no? Y la otra característica del sistema electoral que lo vuelve problemático es que funciona como un sistema de patronazgo, en el cual
aquel que se quiere presentar como candidato en una elección monta, podríamos decir, todo el operativo electoral, ¿no? Desde los rituales previos de organización de mítines, este, festejos, celebraciones colectivas, ¿no? Hasta la mecánica concreta, ¿no? Del acto electoral está financiada por aquellos que pretenden candidatearse, tomar parte, ¿no? En esas elecciones. Y la otra cuestión es que el voto no es secreto, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil confiar en la autonomía del elector cuando el elector vota delante de o de los candidatos o de aquellas figuras jerárquicas dominantes de la sociedad inglesa, una sociedad en la cual los mecanismos de deferencia, es decir, esos mecanismos rutinizados a través de la costumbre, en los cuales se ratifica a través de prácticas diversas la jerarquía de los sectores aristocráticos, ¿no? Dejarlos pasar, sacarse el sombrero cuando uno se arrima a hablarles, etc., ¿no? Esas prácticas de la deferencia también contribuyen a que el elector pueda sentirse, digamos, condicionado a la hora de emitir un voto que no es secreto. La reforma de 1832, una reforma muy elemental, digamos, que no habilita grandes avances, permite que voten los varones con una renta anual de 10 libras y corrige un poco ese sistema de representación propio de una jerarquía electoral desequilibrada, ¿no? Entonces, esos distritos que tenían muchos escaños pero poca población pierden representación en la Cámara de Comunes a favor de los distritos más poblados, ¿no? De cualquier manera, como decíamos, el tema de las reformas electorales está siempre latente porque, bueno, ni el movimiento obrero ni el Partido Radical lo dejan caer y poco tiempo después de sancionada esta reforma, en 1836, el movimiento cartista presenta la Carta del Pueblo, ¿no? Con reivindicaciones que recuperan las que plantea el Partido Radical, ¿no? El sufragio universal, secreto, elecciones anuales, a las que le suman otras reivindicaciones como por ejemplo una dieta parlamentaria, es decir, que el que participa en el Parlamento cobre un ingreso que le garantice su subsistencia de manera tal de que no solo, digamos, para las clases subalternas esté la posibilidad de elegir, sino también de ser elegidos, ¿no? También plantean la abolición definitiva de cualquier forma de censo y igualdad de las circunscripciones, ¿no? Que todas las circunscripciones, que no haya jerarquías en las circunscripciones electorales. Por otra parte, la crisis de la década del 40, ¿no? Las sucesivas crisis alimentarias, crisis de precios, que además ponen en escena, como decíamos la otra vez, la tensión o el conflicto entre el sector digamos, de la economía agraria y el de la economía manufacturera y mercantil, ¿no? Porque los productores de granos han logrado en 1815 una ley que protege a la producción de cereales británica con un precio sostén, diríamos, ¿no? Y en momentos en que la producción de cereales decae, los cereales extranjeros solo pueden ingresar a un precio que garantice la rentabilidad de los productores locales, ¿no? Entonces, a lo largo de la década del 40, los digamos, representantes de la economía agraria se aferran a ese privilegio, mientras que del otro lado se ha organizado, digamos, una liga contra las leyes de cereales que van a intentar desbaratar, ¿no? Ese esquema de privilegio. Y estas crisis sucesivas podríamos decir que tienen su momento más álgido, su cenit, con esa movilización de abril del 48, que es fuertemente reprimida y que, bueno, clausura para el espacio británico ese ciclo revolucionario que sí se va a expandir por el resto de Europa, ¿no?
Eh, a partir de ahí hay como una especie de reflujo de las luchas obreras, no del movimiento, ¿no? Que sigue trabajando en su propia organización, pero sí de las luchas obreras. De hecho, en el texto de Dardé que ustedes tienen para leer, eh, Dardé menciona lo que ocurre cuando, por ejemplo, durante la Guerra de Secesión norteamericana, se corta el flujo del algodón de las ex colonias del sur, de los estados del sur de Estados Unidos, y bueno, eso pone en crisis a la industria textil, que es como la punta de lanza, ¿no? De la industria británica, y obviamente genera una situación de crisis, y los obreros se mantienen calmos, no organizan huelgas, no plantean reivindicaciones, ¿no? Y esto desata, en primer lugar, en el partido Whig, ¿no? La discusión acerca, bueno, de la necesidad de premiar por lo menos a esos obreros. Si, digamos, es necesario discutir una reforma electoral, por lo menos habría que encontrar alguna forma de trazar una frontera para la participación que permitiera que estos obreros más responsables, más moderados, pudieran participar de los actos electorales, ¿no? Y del lado de los conservadores también, el texto de Dardé dice, los conservadores confiaban en ese orden jerárquico natural, y en un momento empezaron a pensar que tal vez no iba a ser difícil controlarlo, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de que existan obreros conservadores, ¿no? De hecho, estos obreros que no se habían aprovechado de esa situación crítica generada por digamos, el corte del flujo del algodón de los estados del sur norteamericano, podrían ser un ejemplo, ¿no? De obreros moderados, conservadores, que no estarían dispuestos a ir por todo en la lucha política. Y por otra parte, también el movimiento de la reforma se va a ir organizando de manera sistemática, dando lugar a una liga para la reforma electoral en 1865, que va a impulsar, bueno, que se sistematice una propuesta que, como decíamos la otra vez, se presenta por primera vez en el 66 con un gobierno liberal, y fracasa, no logra pasar el debate parlamentario, y finalmente es aprobado con un gobierno conservador. Y como saldo, digo, después de estas reformas que en realidad no, digamos, plantean un esquema mucho más abierto. Las condiciones para votar con la reforma del 67 son que tener una residencia fija, y el voto sigue siendo anotándose por escrito. Se modifica otra vez un poco la geografía electoral, ¿no? Para darle más representación a los distritos más poblados, pero en sí misma no es una reforma que implique transformaciones tan radicales, pero sí podríamos decir que deja abierto un camino para la modernización política que es muy significativo. A partir de ahí, el partido Whig y el partido Tory se empiezan a organizar como partidos modernos, es decir, con, digamos, organización institucional por distritos, control de padrones, todas las cuestiones que conocemos ahora en relación al moderno sistema de partidos. Y al mismo tiempo, en el 72 sí se decreta que el voto tiene que ser secreto. Y otro de los movimientos que surge en el contexto de la discusión por la reforma es el movimiento sufragista de mujeres, ¿no? Que también es un elemento fundamental, ¿no? En el proceso de democratización de la participación política. Pasando al caso de Francia, que sí, digamos, es un escenario de esas revoluciones del 48, tenemos que ir un poquito más atrás, ¿no? Arrancar en el punto en el que dejamos con la unidad de las revoluciones, porque en el 1815, ¿no? Con la caída definitiva de Napoleón, la restauración de Luis XVIII, de la Casa de Borbón, la restauración del modelo absolutista, aparece como una jugada un poco desfasada, ¿no? En una sociedad en la cual
la revolución había dado lugar a transformaciones muy profundas. Y de hecho, el sucesor de Luis XVIII, Carlos X, avanza, ¿no?, en la rigidización de los controles, leyes contra la libertad de prensa, contra el sacrilegio, se pone a la Iglesia, digamos, a la cabeza del sistema de enseñanza, ¿no? Se contratan empréstitos y se aumentan las contribuciones fiscales, ¿no?, para indemnizar a la aristocracia que había sido perseguida y expropiada durante la Revolución. Digamos, todo este escenario va desgastando a la monarquía hasta, digamos, desatar un movimiento revolucionario en julio de 1830, una revolución que es alentada por la alta burguesía, pero que tiene participación de las capas medias y los sectores populares, ¿no?, que implica un cambio de dinastía. Va a subir Luis Felipe de Orleans, y va a alentar un proceso de industrialización y de desarrollo capitalista, digamos, representando o impulsando los intereses de esa burguesía que lo había apoyado. La frase tal vez más emblemática que da cuenta del programa de la monarquía de Julio, como se la conoce a la monarquía de Luis Felipe, es la frase de Guizot, enriqueceos, ¿no?, que Guizot es el ministro de Luis Felipe, como una, digamos, consigna arrojada a la burguesía, ¿no?, para, digamos, convencerla de que, bueno, su tarea es generar riqueza y bueno, si se ocupa de generar riqueza puede, digamos, descansar o quedar relevada de la tarea de la conducción política de la nación. El modelo de la monarquía de Julio es profundamente restrictivo, ¿no? Hay un voto censitario que digamos, habilita solamente 200.000 electores con una población de 33 millones de habitantes. Y en este escenario, como dice Rosan Balón, las clases populares que habían participado de la Revolución de Julio de 1830 tienen la sensación de que el movimiento de Julio les fue confiscado, ¿no? Les fue arrebatado un movimiento en el que habían puesto también grandes expectativas, ¿no?, respecto de las posibilidades de transformación, no solo del orden político, sino de las condiciones sociales en las que se desarrollaba su propia supervivencia. Y en este escenario se van a empezar a multiplicar los periódicos de la prensa obrera, ¿no?, de los grupos ensimonianos, folletos, clubes, sociedades populares, ¿no?, que van tejiendo una trama densa, ¿no?, en la sociedad civil que va a ir afianzando cada vez más las reivindicaciones por la participación política. En este sentido, podríamos decir que durante la década del 30 hay como dos consignas, ¿no? Una consigna apunta a la reforma electoral y otra al sufragio universal, ¿no? La reforma electoral sería una consigna que pone más el acento en el problema de la representación y el sufragio universal en el problema de la igualdad o de la relación entre igualdad y participación política, ¿no? En el marco de de los reclamos por la reforma electoral, hay dos leyes en el 31 que son muy significativas, ¿no? Una ley para la organización municipal, en la cual en las elecciones para las autoridades municipales se amplía enormemente la participación, ¿no? Si, como les decía antes, para las elecciones nacionales hay 200.000 electores, para las elecciones municipales hay en principio cerca de 2 millones de electores, y para el 38, creo que el otro dato que da el texto de Rosan Balón, cerca de 3 millones de electores, ¿no? Entonces ahí es como que se va gestando un espacio de participación política, por lo menos a escala local, que permite, digamos, que habilita la representación de sectores mucho más amplios que esos reducidos 200.000 electores que concentran la riqueza nacional, ¿no? Y después hay una ley para la organización de la Guardia Nacional, ¿no?, que es una especie de servicio militar que compromete a las
ciudadanía activa, varones entre 18 y 60 años, para prestar servicios en defensa de la patria y de sus instituciones, ¿no? Digamos, para la reorganización de la Guardia Nacional, va a establecer que los cargos de suboficiales y oficiales hasta el grado de capitán van a resultar de la elección directa de, digamos, todos los miembros de la Guardia Nacional. Los jefes de legión los va a elegir el rey de una lista que elevan los distintos cuerpos de la Guardia Nacional, ¿no? Y los ayudantes mayores y mayores sí los va a elegir directamente el rey. Pero podríamos decir que aún en esta escala más reducida de la Guardia Nacional es como que se va generando una especie de laboratorio de participación política, ¿no? Y de hecho, a lo largo de la década del 40, todas las veces que va reapareciendo el tema de la necesidad de una reforma electoral, hay muchas propuestas de habilitar el voto a todos los miembros de la Guardia Nacional. No sería un sufragio universal, pero sería una escala de participación mucho más amplia. En cualquier caso, ya sea en el nivel de las elecciones municipales o en la organización de la Guardia Nacional, lo que hay es una experiencia muy significativa de socialización política, podríamos decir, a escala micro. Hay una experiencia, digamos, por la cual algunos actores se van involucrando en las prácticas políticas electorales, en las prácticas de debate, van generando afinidades, cercanías políticas en esa escala micro, ¿no?, en la cual se puede participar. El sufragio universal, en cambio, como les decía antes, es una reivindicación que apunta al problema de la igualdad, ¿no?, que pone en el centro de la discusión el problema de la igualdad tanto en el plano social como en el plano político, y que podríamos tomar como una especie de herencia o de legado, ¿no?, de la lucha que llevó adelante la Revolución Francesa, sobre todo en su fase jacobina, contra los privilegios del antiguo régimen, ¿no? El sufragio universal aparece, como dice el texto de Doncelot, que ustedes tienen para leer, como una especie de sacramento de la unidad social, ¿no? En una sociedad en la cual las diferencias, la polarización, ¿no?, entre propietarios y proletarios se va haciendo cada vez más aguda, la posibilidad de un sufragio universal que sin distinción les permita a todos los hombres participar de los procesos electorales, aparece como una forma, digamos, de saldar, de sellar, digamos, las heridas, ¿no?, que van generando esta polarización entre propietarios y proletarios. ¿Cómo aparece la cuestión del sufragio universal, sobre todo a medida que nos vamos acercando, ¿no?, a las revoluciones del 48? Una práctica como la del sufragio que está puesta en íntima relación con el principio de la soberanía popular y con una forma de organización política que es la de la república, ¿no? Como dice Doncelot, la república en ese momento parecía como la respuesta global a todos los problemas que tenía la sociedad. Y dice, no tenía enemigos por izquierda. Digamos, los reclamos más radicalizados confiaban en que la república era una alternativa. Y dice, los enemigos que enfrentaba a su derecha eran en general partidarios de un modo más o menos residual de la legitimidad de un poder de derecho divino, es decir, eran partidarios de un esquema de legitimidad absolutamente anacrónico para mediados del siglo XIX, ¿no es cierto? ¿Cómo, digamos, se desata la revolución de 1848? Como decía antes, en un escenario en el cual ya, digamos, a partir de la década del 40, mediados de la década del 40, la cuestión del sufragio asociado a la república, ¿no?, y como expresión de la soberanía popular se había convertido, digamos, en un tópico clave del debate político. Bueno, en realidad la insurrección surge de manera bastante inesperada. Es una insurrección de estudiantes, trabajadores y miembros de la Guardia Nacional que fuerzan la abdicación del rey. En principio el rey no pensaba que esto iba a ser un trastorno
significativo del orden político que alcanzaba con cambiar algunos ministros, fundamentalmente Guizot, que era el más cuestionado, pero la situación, digamos, el clima de tensión va creciendo de tal manera que finalmente el rey se ve forzado a abdicar y se proclama la república, ¿no? Una república, como decía, sostenida en el principio de la soberanía del pueblo, que es un principio que, como dice Doncelot, se traduce en el derecho al trabajo. Digamos, si el pueblo es soberano, todos los miembros de ese pueblo soberano deben tener garantizado por lo menos el derecho al trabajo, el derecho a una actividad que les garantice sus medios de subsistencia, ¿no? Y ese derecho al trabajo tiene que ser asegurado por el sistema político. Entonces, la primera respuesta para dar, digamos, para hacer frente, ¿no?, a este reclamo del derecho al trabajo es crear talleres nacionales para mitigar el desempleo, teniendo en cuenta que la composición de esa insurrección que da lugar finalmente a la revolución que fuerza la abdicación del rey, tenía un componente de trabajadores de clases subalternas muy importante, ¿no es cierto? Ese grupo que había acompañado ese movimiento esperaba de la revolución una respuesta a las condiciones ominosas de vida en las que se desenvolvían o los trabajadores, digamos, peores pagos o directamente aquellos que estaban en situación de desempleo, ¿no? Entonces la primera respuesta que da el gobierno, digamos, surgido de esta insurrección es crear talleres nacionales para, digamos, mitigar el desempleo. Y al mismo tiempo convoca unas elecciones generales sobre el principio del sufragio universal para una asamblea nacional constituyente, ¿no?, que debería debatir, digamos, promulgar un texto constitucional sobre la matriz republicana, ¿no? Unas elecciones en las cuales, digamos, las expectativas de los sectores más radicalizados eran muy elevadas, ¿no? Apostaban a un triunfo de estos sectores y el resultado termina siendo una victoria aplastante de los sectores conservadores, ¿no? Lo cual para los sectores más radicalizados del movimiento es un profundo desencanto, y a los sectores más moderados que veían en la avanzada de estos sectores más radicalizados una amenaza significativa, ¿no?, para la República, la posibilidad también de moderar las estrategias políticas y, bueno, no verse o tener un argumento para no verse forzados a plegarse a las propuestas radicales de estos sectores, ¿no?, fundamentalmente de la clase obrera. Hay algunos momentos clave. El texto de Doncelot marca tres, yo sumé un par más, ¿no? El primero es el 15 de mayo, cuando la multitud, una vez que ya se ha producido la victoria de los conservadores, ¿no?, y está funcionando la Asamblea Nacional, irrumpe en esa asamblea con la excusa de reclamar la adhesión fraternal a la revolución en Polonia, pero en realidad también manifestando su descontento, ¿no?, por este escenario en el cual los conservadores habían ganado. Ese movimiento que, como dice el texto de Doncelot, digamos, logra formar un gobierno alternativo que dura horas porque es reprimido por la Guardia Nacional, y bueno, esto implica una primera derrota de estos sectores más radicalizados. En junio del 48 se produce la supresión de los talleres nacionales porque eran onerosos en términos económicos, no tenían una planificación racional, no había, digamos, los sectores más conservadores los cuestionaban porque decían que no se justificaban, no había ningún plan de actividades económicas asociados a esos talleres nacionales y planteaban que solo los justificaba el hecho de tener que garantizarle algún ingreso a los desocupados, ¿no? Y eso produce una insurrección popular en París que dura 3 días, una insurrección con barricadas, ¿no?, con zonas tomadas por estos sectores más radicalizados que también finalmente son derrotados. Y el tercer momento clave que menciona el texto de Doncelot es
en noviembre, diciembre del 48, cuando se dicta una constitución republicana que establece la elección directa del presidente y un legislativo unicameral, y cuando se desarrollan las elecciones, Luis Bonaparte es elegido presidente, ¿no? En el 51, Luis Bonaparte disuelve la Cámara Legislativa, da un golpe de Estado y organiza un plebiscito, ¿no?, para dictar una nueva constitución que ratifica un sufragio universal masculino, pero con una duración en la presidencia de 10 años, en vez de una Cámara de Representantes, un Senado, con una estructura de representación mucho más jerárquica y con, digamos, mecanismos de control sobre la prensa y la Guardia Nacional. Y finalmente, en el 52, también a través de un plebiscito con participación, digamos, extensa, ¿no?, con sufragio universal, se crea el imperio hereditario de Napoleón III. Entonces, ¿cuál es el saldo de la revolución del 48 en Francia, ¿no? En primer lugar, que la República Democrática, que cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a hablar del caso francés, tomábamos la cita de Doncelot, que decía que no tenía enemigos por izquierda, porque, bueno, digamos, la República Democrática parecía alojar todas las esperanzas de transformación social que tenían los sectores de las clases subalternas, ¿no es cierto? En realidad, ¿qué muestra en el periodo, digamos, en que dura el modelo republicano hasta que Napoleón III se consagra emperador? Muestra, dice Doncelot, un déficit en relación a la realidad social porque, bueno, termina mostrando que no es capaz de garantizar el derecho al trabajo. Por otra parte, el derecho pierde su capacidad consensual, dice Doncelot, porque se desnuda el antagonismo radical que hay entre el derecho a la propiedad y el derecho al trabajo, digamos. El derecho como sistema de reglas no logra establecer alguna fórmula de transacción o una fórmula arbitral que concilie estos dos derechos. Y queda, digamos, evidenciado de manera clara que son dos derechos antagónicos que aparecen como irreconciliables. Por otra parte, el sufragio universal permite el triunfo primero de los conservadores, después del Partido del Orden, habilita digamos, el cambio en la Constitución en el 51, que establece una presidencia de 10 años y suprime la Cámara de Representantes, habilita el sufragio universal a través del plebiscito, el imperio napoleónico, ¿no es cierto? Es decir, que el sufragio puede acompañar procesos políticos de signos muy distintos. El sufragio universal no es una garantía de proyectos de transformación social sustantivos o estructurales, ¿no?, que necesariamente vayan de la mano de una mejora de las clases subalternas. El sufragio universal también puede acompañar procesos de consolidación de órdenes más autoritarios, si se quiere. Podríamos hacer el parangón con lo que decíamos para el caso inglés. Finalmente hay un momento en el cual las élites descubren que el sufragio universal puede ser un mecanismo que acompañe proyectos elitistas, restrictivos, incluso en algún punto autoritarios, ¿no? Y por otra parte, como dice Doncelot, se desfonda el esquema rusoniano de la soberanía del pueblo, ¿no?, que daba lugar a una sociedad puramente voluntaria y contractual. Bueno, ese esquema, para los que defienden el derecho al trabajo, ¿no?, que esperan que el Estado sea el garante, ¿no?, de ese derecho al trabajo, finalmente lo que queda demostrado es que el Estado no fue un instrumento de protección para ese derecho al trabajo. Y para los que defienden la propiedad, también, digamos, ese esquema rusoniano es puesto en jaque porque lo que queda demostrado es que la voluntad soberana, sobre todo teniendo en cuenta los primeros meses de la Revolución del 48, puede constituir una amenaza para la seguridad de los bienes, para la seguridad de la propiedad, ¿no? Y en ese sentido,
lo que va, digamos, a sustituir este esquema rusoniano que se desfonda con las revoluciones del 48 es una fórmula, digamos, de expansión de las lógicas asociacionistas en el tejido de la sociedad civil para contrarrestar políticas estatales que parezcan, digamos, no contemplar los objetivos que persiguen los distintos grupos que componen la sociedad. Bueno, con esto terminamos el repaso, nos volveríamos a encontrar el viernes próximo en una clase sincrónica por streaming y ya empezando la unidad 8, para la cual, si pueden, lean el texto de Aguilar Rivera sobre el constitucionalismo moderno y el de Chiara Monte sobre los modelos, digamos, de soberanía, soberanía plural, confederación o modelos unitarios, ¿no? Así pueden por ahí seguir mejor en el desarrollo de la clase. Bueno, nos vemos la próxima. Abrazo grande y cuídense mucho.